Konnichiwa no Samurai, hoy estamos en Barcelona y te digo por qué, porque hoy va de retro. Estamos en el Retro Barcelona. Bueno, como ves, acaban de abrir y hay bastante cola, así que acompáñame. Acabamos de entrar, bueno, esto es enorme. En 2026, Retro Barcelona celebró su 11ª edición en la Farga del Hospitalet, los días 16 y 17 de mayo. Y esta edición fue la más grande hasta la fecha. Todo el recinto ferial, alrededor de 8.000 metros cuadrados dedicados a la retroinformática, el videojuego clásico, las recreativas, las consolas, los ordenadores, los torneos, las conferencias, los conciertos, los expositores y la comunidad. Y sí, comunidad es la palabra clave. Porque Retro Barcelona no es solo mirar vitrinas, es jugar, tocar, probar, preguntar, recordar, descubrir. Pues aquí tenemos a Carlas García y nos va a presentar un poquito, que bueno, es el organizador de la feria, ¿no? Sí. Nos va a presentar un poquito todo lo que, cómo salió el proyecto, ¿no? Cómo surgió y un poquito lo que nos quieras contar de todos los eventos que estáis organizando, que veo que es un follón, ¿no? Mucho trabajo. Bueno, pues esto surgió pues un poquito por la afición, ¿no? Que en otras ciudades de España pues había cosas, habían reuniones de usuarios y eventillos pequeñitos. Dijimos, hostia, ¿y por qué en Barcelona no hacemos algo así más grande que congregue pues un poquito más sistemas, más variado? Y de ahí surgió la idea de Retro Barcelona, allá en 2013, un proyecto que ha ido creciendo con los años hasta convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? 8.000 metros cuadrados, llenos de arcades, de tiendas, de videojuegos, de conferencias, conciertos, todo contenido que para cualquier aficionado es lo que más gusta, volver a recuperar esa experiencia, ¿no? Esas vivencias de pequeños, de adolescentes, y eso es bonito. Qué bueno, está muy lleno, no sé cómo lo verás tú, pero sí, nosotros vemos un montón de gente y bueno, ¿crees que está yendo bien? ¿Cómo lo ves? No, está yendo muy bien. La verdad es que no nos esperábamos esta aceptación tan espectacular de este año, ¿no? Hemos crecido en espacio y claro, la duda que teníamos era, hostia, ¿vamos a llenar esto? Realmente, bueno, pues hoy es sold out, ¿no? Bueno, las colas esta mañana eran espectaculares. Sí. Y la pregunta es, ¿repetiremos el año que viene o...? Viendo la aceptación de la gente, lo que le gusta el evento, el proyecto, pues es de suponer que el año que viene volveremos con más ganas. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros. Y nada, encantado. Muchas gracias, Muchas gracias. Retro Barcelona no es simplemente una feria de videojuegos antiguos, es una cápsula del tiempo, un lugar donde el sonido de un arcade, el brillo de un CRT y el tacto de un joystick original te recuerdan algo muy importante, que la historia del videojuego no empezó en la nube, ni en los pases de batalla ni en los parches de 100 gigas. Empezó aquí, con máquinas limitadas pero con ideas enormes. Y, precisamente, para entender cómo empezó todo, hay uno de los espacios más importantes de Retro Barcelona. Este no estaba en las máquinas más ruidosas, ni en los torneos, ni en los puestos de compra. Estaba en la exposición del museo, porque aquí el videojuego deja de ser solo entretenimiento y empieza a verse como lo que también es: patrimonio tecnológico, cultural e industrial. Y esto es importante. Durante décadas, muchas consolas, ordenadores, periféricos, cartuchos, cajas, manuales y placas arcade se trataron casi como objetos de consumo desechables. Se compraban, se usaban, se guardaban en un trastero o directamente se tiraban. Hoy sabemos que cada una de esas piezas cuenta una parte de la historia. No solo la historia de Nintendo, Sega, Sony, Atari, Commodore o Microsoft, también la historia de cómo cambiaron nuestras casas, nuestros hábitos, nuestra forma de jugar, de aprender informática y de relacionarnos con la tecnología. En Barcelona, esta labor de preservación tiene un nombre propio: el Museu del Videojoc de Catalunya, el MUVIC. No es simplemente una colección privada puesta en vitrinas, es un proyecto cultural dedicado a preservar, estudiar y divulgar la historia del videojuego a través de sistemas originales, dispositivos, accesorios y material de distintas épocas. Es decir, no estamos hablando solo de nostalgia, estamos hablando de documentación, criterio histórico y divulgación. Y eso cambia mucho la forma de mirar estas máquinas, porque una consola antigua no es solo la consola que teníamos de pequeños, es una decisión de diseño industrial, una arquitectura técnica, una apuesta comercial, una forma concreta de entender cómo debía ser la relación entre persona, pantalla y juego. Por eso, una exposición como esta tiene tanto valor.
Y hablando de exposiciones, una de las más especiales de Retro Barcelona 2026 vino de la mano de Oxo Museo del Videojuego y Dynamic, que la dedicaron a un nombre mítico, Army Moves. Este año se celebraban 40 años del juego original de Dynamic, lanzado en 1986 para sistemas como Spectrum, Amstrad, MSX o Commodore 64. Una época donde hacer videojuegos en España era casi un acto de ingeniería artesanal, con equipos pequeños, recursos limitados y muchísimo talento. La exposición incluía material dedicado al juego, presencia relacionada con Dynamic y uno de los elementos más icónicos de aquella generación, el Jeep Rocket Launcher, popularizado por las ilustraciones de Alfonso Azpiri. En Retro Barcelona había secciones completas dedicadas a máquinas recreativas, consolas clásicas, pinballs, microordenadores, sistemas originales y puestos de juego preparados para que cualquiera pudiera volver a sentir cómo se jugaba en los 80, los 90 y los primeros 2000. Pero lo interesante es que esto no va solo de nostalgia, también va de preservación. Y en cuanto a esto, nos llamó mucho la atención el stand temático de Sega, pero os dejamos con alguien que os lo explicará mucho mejor que nosotros. Pues estamos con David de los Trastos de Shax. Muy buenas. Y bueno, nos va a contar a ver lo que nos ha traído aquí a la feria. Bueno, pues este año hemos venido aquí a Retro Barcelona, segundo año, gracias por invitarnos, con un stand temático de Sega. Entonces vais a poder ver desde la primera hasta la última consola de Sega y un extra, que ahora si queréis os cuento. Entonces si os venís por aquí, aquí vais a poder disfrutar sin necesidad de vitrinas de una SG-1000, la primera consola de Sega, que es una consola que el hardware es el mismo que la ColecoVision, que es una consola de segunda generación, y esto lo sacó Sega en la tercera generación. ¿Y cómo le fue? Pues enseguida sacó la Sega Mark III, que es como el upgrade, porque salió a la vez que además que la Nintendo NES. Entonces fue una manera de empezar un poco flojita. Es un upgrade, o sea, una mejora de la SG-1000, la Mark III, que es lo que aquí llamamos Master System. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los colores japoneses muy chulos y además tiene un Everdrive de europea, pero con una adaptadora japonesa. Y para que te funcione tienes que modificar un condensador de la consola. Vaya. Digo, por si a alguno se le ocurre hacer lo mismo, que sepáis que de serie no funciona, ¿vale? Cambiáis un condensador y sencillo. ¿Qué tenemos aquí en la siguiente? La Mega Drive. Ya Sega arrasó y su consola, la que más me gusta, yo creo que la que más éxito tuvo, fue la Mega Drive. Solo tenemos el Afterburner de 32X normalmente y aquí lo tenemos, pues como veis, con la Mega Drive, el 32X y un Mega CD, el Megazord, y la verdad es que a la gente le gusta bastante. Después, siguiendo con la ola Mega Drive, que es mi consola favorita, tenemos una Mega Drive overclockeada, que pues esto lo hice hace 8 años. Y ahí te veis un lector de frecuencias y tocando unos tornillitos podéis subir o bajar la frecuencia cuando queráis. Podéis colgar el juego, que se colgará, podéis bajarle la frecuencia a un juego que es difícil y va más lento, ¿vale? Y tiene puesto un hang-on. Aquí se puede ver comparado, si pusiéramos un hang-on aquí, veríais que aquí el tiempo pasa más rápido. Vale. El juego va más fluido y siendo un super scaler de Sega, pues se juega mejor. Después seguimos con Mega Drive y este es un modelo muy curioso porque integra una Mega Drive y un Mega CD. Y tengo puesto el Paprium en un Everdrive Pro. Yo creo que esto es la pieza de hardware que más dineritos cuesta de todo lo que hay aquí. Sí. Y tengo puesto el Paprium porque es un juego que sé que hubo problemas con él, se pagó, y yo lo pagué, no me lo mandaron. Y yo creo que la gente merece jugar Paprium y por eso está aquí puesto. Lo siguiente, pues tenemos una consola, una Game Gear consolizada, que se puede jugar con... La gente debería jugarla con el pad, que la idea es pues, poder jugar en la tele sentado tranquilamente a la Game Gear. Tiene salida de vídeo, de audio, le entra incluso la alimentación y le conectas un pad modificado y puedes jugar a la Game Gear en tu tele tranquilamente. Después tenemos la Sega Pico, una consola que sacó Sega en el mundo de los juegos para niños. Después tenemos una Sega Saturn, la consola que sacó Sega después de la Mega Drive. Y aquí tiene puesto un Saru para poder cambiar el juego fácilmente. La verdad es que el Saru es una maravilla, porque eso de cambiar juegos, no estropear el CD, utilizar el puerto de cartucho, está muy bien. Y es un consolón además. Y ahora los juegos de coches están gustando bastante, antes tenía de navecitas y tal, y yo creo que están gustando más los de coches. Por eso vais a ver ahora
juegos de coches. El Sega Rally, juegazo. La Dreamcast, la última consola de Sega, volvemos al color blanquito japonés, si os fijáis las dos primeras eran color blanco y la última consola de Sega pues también fue blanca. No sé si lo pensaron así, pero para mí tiene significado. Y le tenemos puesto pues un Crazy Taxi, un juego arcade, una maravilla de Sega. Y ya fue la última consola de Sega, pero no es el último puesto. ¿Qué tenemos en el último puesto? Veniros por aquí. En el último puesto de Sega tenemos un homenaje a Sega como fabricante de hardware. Ajá. Y tenemos una consola oculta, una PlayStation 3, pues con un juego de Sega, de la franquicia de Sega, un Outrun 2, en el que Sega no es desarrolladora, pero bueno, sí es su franquicia y es distribuidora del juego. Y sí, caímos en la tentación de probar la auténtica rareza, la Sega Multimega, conocida en Estados Unidos como Sega Genesis CDX. Lanzada por Sega en 1994, esta videoconsola de 16 bits integraba en una sola unidad compacta una Mega Drive y su expansión Mega CD. Fue uno de los últimos intentos de Sega por reactivar el interés en el formato Mega CD antes de centrar sus esfuerzos en la era de los 32 bits. Y técnicamente es muy curiosa. La Multimega integra literalmente el hardware de una Mega Drive y un Mega CD dentro de la misma carcasa. Al desmontarla pueden apreciarse claramente dos placas conectadas entre sí mediante un bus interno. Eso sí, aunque su diseño era exclusivo de este modelo y muchísimo más compacto, no ofrecía mejoras de potencia ni nuevas capacidades de juego respecto al combo tradicional por separado. Pero aquí viene una de las partes más peculiares del sistema. La consola también podía utilizarse como reproductor portátil de CD de audio. Incorporaba pantalla, controles dedicados y salida de auriculares. Eso sí, en este modo únicamente funcionaba como reproductor de música. La función de videoconsola no estaba disponible con pilas. Y aunque hoy parezca una pieza adelantada a su tiempo, comercialmente fue un fracaso. Tuvo una distribución muy limitada, una vida comercial muy corta. Su producción terminó rápidamente tras su lanzamiento, en un momento en el que Sega ya estaba empujando otros movimientos estratégicos como el 32X. Hoy se considera una de las máquinas más raras y buscadas de Sega. Y precisamente por eso hoy es una pieza tan apreciada por coleccionistas y fans de Sega. En esta edición también hubo conferencias y actividades divulgativas con nombres de muchísimo peso, como Yoko Shimomura y Michiru Yamane, dos compositoras históricas cuyas bandas sonoras han marcado generaciones enteras. Shimomura está vinculada a títulos icónicos como Street Fighter 2, Kingdom Hearts, Super Mario RPG, Legend of Mana, Final Fantasy XV y Mario y Luigi. Yamane, por su parte, es una figura esencial para entender el sonido moderno de Castlevania, especialmente por trabajos como Castlevania, Bloodlines y Symphony of the Night, donde ayudó a consolidar una identidad musical oscura, elegante y dramática, con influencias clásicas, barrocas, rock y electrónicas. Y esto eleva mucho el evento, porque hablar de retro no es hablar solo de píxeles, es hablar de diseño, música, memoria, ingeniería y cultura popular. Una melodía puede quedarse grabada durante décadas, incluso cuando nació en máquinas con limitaciones enormes. Y ahí está parte de la magia. Con recursos muy ajustados, estas compositoras fueron capaces de construir identidad, emoción y recuerdo. Retro Barcelona también tuvo mercado, expositores, coleccionismo, artistas, merchandising, torneos y espacios donde se mezclaban jugadores veteranos, familias, curiosos, desarrolladores, coleccionistas y auténticos arqueólogos del píxel. Y eso es lo bonito, que aquí el videojuego no se consume solo como producto, se celebra como patrimonio. Retro Barcelona 2026 también dejó espacio para el desarrollo independiente. Había proyectos actuales, pequeños estudios y desarrolladores mostrando juegos nuevos, muchos de ellos inspirados por la estética, las limitaciones y la filosofía del videojuego clásico. Y esto es muy interesante, porque demuestra que el retro no vive solo del pasado, también funciona como lenguaje creativo para el presente. Hola, buenas. Nosotros somos Unfamiliar Match y estamos desarrollando un juego para Game Boy Color que se llama What Love Says. Ahora mismo estamos en medio de una campaña de Kickstarter para intentar sacarlo en formato físico, eso quiere decir en cartucho, que sería un poco la idea de este tipo de juegos. Si no, bueno, seguiremos en el desarrollo y lo lanzaremos en digital. Muy bien. ¿Nos explicas un poquito de qué va el juego? A ver, es una idea. Sí, el juego es un juego fundamentalmente narrativo, aunque hay algunos puzzles. Y bueno, se plantea básicamente en un mundo donde no hay amor, todo es deber.
y bueno, hay una protagonista que irá investigando y descubriendo cosas y el mundo, digamos, irá cambiando. O sea, de alguna manera tiene un poco un trasfondo filosófico también. Sí. Qué bien, nos gusta ver este tipo de juegos porque cuesta ver un poquito, ¿no? Esta línea argumental. Totalmente, o sea, ya es una cosa muy nicho sacar un juego para Game Boy Color, pero ya que sea narrativo ya es como, bueno, una cosa... Y nos contabas que ibais a intentar hacerlo también en formato físico. Sí, sí, vamos a sacar un... Bueno, de hecho, ahora mismo está... Empezamos ayer la campaña y casi hemos llegado a lo que pedimos, o sea que en principio va a salir en físico si todo va bien. Sí. Ahí estaremos con... Vale, muchísimas gracias. Bien. Para muchos desarrolladores indie, las limitaciones técnicas de los sistemas antiguos no son un obstáculo, sino una herramienta. Obligan a diseñar mejor, a simplificar, a cuidar la mecánica principal y a construir juegos donde cada decisión importa. En el fondo, esta zona conecta dos mundos que parecen separados, pero no lo están: la preservación del videojuego clásico y la creación de nuevos juegos con alma retro. Porque lo retro no es solo mirar atrás, a veces es una forma muy inteligente de diseñar hacia adelante. Pues estamos con Daniel de Kai Magazine Software, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poquito lo que habéis traído a la feria. pues bueno, este año hemos traído una selección de todos los, ¿no?, de los juegos. Uno ya lo he acabado, pero bueno, lo que estamos presentando es el Dead and Let. Este es el nuevo de este año, que está ya 100% terminado para llevarlo y jugarlo a casa completo. Y tenemos la preventa, ¿no?, la precompra, perdón, del iPhone Mars 2, que será la continuación de esta saga, ¿no?, del iPhone Mars, el iPhone Earth, ¿no?, y ahora vendrá... Y bueno, tengo los otros juegos que os puedo contar un poquito, ¿no? El primer juego que desarrolló Kai Magazine para la Mega Drive, que no para otras plataformas, es el Metal Dragon, que aquí están jugando, ¿no? Es un tipo Mercs, un Contra, ¿no? Es el primero que hizo, ¿no? El siguiente juego lo tengo allá, está desordenado. El iPhone Mars es un Metroidvania, ¿no? Eres un técnico de comunicaciones, se ha perdido la comunicación con Marte, algo pasa, te envían allá, un problemita con la antena y suceden cosas. Vale. Bueno, después el siguiente juego que desarrolló mi hermano, ¿no?, el programador, es el iPhone Earth, que es la precuela, pero recomendamos jugarlo después para no desvelar cosas de la trama que descubres en este, ¿no? Jugarlos por el orden en que lo publicamos, ¿no? Y este es un shot and run con de estética cyberpunk. Este es todos los juegos que más ha gustado, ¿no?, y más impresionó en su día, hasta la llegada de que no lo tengo aquí porque se me ha agotado y no llegaron cartuchos para hacer más stock a tiempo en la feria. Lo sentimos mucho. Sí, sí, en la tienda, en la página web, seguirán, sí, sí, seguimos enviando, sigue estando, ¿no?, para vender en stock. El Secreto de los Cuatro Vientos fue una superproducción, es un juego que se empezó a desarrollar para MSX y luego por cuestiones logísticas y ya de presupuesto, tienen dos bandas sonoras, una es en el sonido FM y luego en sonido calidad CD. Para este juego hicimos desarrollar una placa, ¿no?, que y hay gente que ya la ha subido, si buscáis por internet, ¿no?, de cómo han podido hacer esto, ¿no?, para que suene como suena. Calidad Mega CD, ¿no?, dentro de un cartucho de la Mega Drive. El Secreto de los Cuatro Vientos, un RPG que, bueno, hay reviews por ahí que podéis encontrar, ¿no? Y el juego nuevo de este año, ¿no?, la novedad, es Dead and Let, ¿no?, un shooter. Tiene diferentes dinámicas de juego, ¿no? Es el primer juego para dos jugadores desarrollado, ¿no?, que hicimos, ¿no?, o sea, que Kai Magazine hace para la Sega Mega Drive, ¿no?, también con el audio mejorado, ¿no?, con este Tiene muy buena chip, pinta. ¿no? Tiene estas escenas, como veis hacia aquí, y luego las otras escenas en tipo pues Alien 3 o Contra, ¿no?, del arcade. Qué bueno. Por supuesto, no podía faltar nuestro loot, y te lo enseño ahora mismo porque tiene cosas muy interesantes. Primero, Castle of Illusion de Mega Drive, porque bueno, presté mi original a una persona que ahora es un actor famoso en España, y bueno, se lo dejé, lo tuvo un año, no me lo devolvía,
y cuando me lo devolvió después de mucho insistir, bueno, llegó el juego destrozado. El cartucho funcionaba, pero la caja y todo estaba súper roto. Entonces, bueno, vi este y dije, venga, me lo voy a coger y así por lo menos tengo pues un original de la época. También para completar la colección, también cogí estos dos, también de Disney, que bueno, tienen una jugabilidad bastante chula. La verdad es que, bueno, los juegos de Disney hay algunos mejores, otros peores, pero los que son de Mega Drive solían estar bastante bien hechos. Y bueno, la joya de nuestro loot son estos de aquí, que están guapísimos. Bueno, pues son juegos de nueva creación, ¿vale? Que se han sido desarrollados recientemente y han sacado versión física. Y la verdad es que están muy mimados, ¿vale? Están muy chulos, si veis. Bueno, voy a abrir uno. La verdad es que con cartucho físico, su manual, están muy chulos. Y hemos conseguido incluso que nos lleguen firmados por el propio autor. Así que bueno, hemos comprado todos los juegos que tenían en colección. Hay dos más que nos tienen que llegar, que todavía, bueno, uno está a punto de salir y el otro todavía no tenía en stock. Y bueno, si queréis que hagamos algún review de estos juegos, dejádnoslo en comentarios y podemos hacer un review de cada cartucho, ¿vale? Montamos la Mega Drive y los hacemos directamente. Vale, y os dejamos el link a la web oficial en comentarios por si los queréis mirar. Retro Barcelona no es solo una feria para quienes vivieron esa época, también es una puerta de entrada para nuevas generaciones que quizá nunca tocaron un Spectrum, un MSX, una Amiga, una Mega Drive, una Super Nintendo, una PlayStation original o una recreativa de verdad. Y cuando lo hacen entienden algo al instante. Eso tenía alma. No era perfecto, ni falta que hacía, pero era directo, físico, exigente y tremendamente creativo. Hasta aquí nuestra visita a Retro Barcelona 2026. Si has estado en la feria, déjanos en comentarios qué fue lo que más te gustó. Y si no has podido venir, dinos también qué te habría gustado ver con más detalle en este vídeo. Y recuérdanos, Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!